Hola muchachos y muchachas, soy Sati, sé que hace mucho que no subo video y que eran de muy mala calidad, la verdad es por eso que no subo videos, porque estaba estudiando cómo mejorar los videos para que ustedes los puedan disfrutar más y que sea un material que ustedes se merezcan. Hace poco llegamos a los 60 suscriptores y eso me hizo sentir bastante feliz por el apoyo que tuvieron con esos videos tan cortos. Para muchos eso no es nada, pero para mí sí es bastante. Empezaré mi vuelta con una nueva teoría que espero que les guste mucho, ya que he puesto en práctica todo lo que he estudiado para ustedes. Sin más, comencemos con la teoría. Nota: en esta teoría marrón, la hija de Krillin y número 18 no existe. Capítulo 1. La traición. Goku se encontraba en el castillo de los Senno-sama, hablando acerca de cómo se llevaría a cabo el torneo del poder. Goku estaba muy emocionado acerca de ello y no se había dado cuenta de todo el tiempo que llevaba ahí. Cuando se enteró que ya era de noche en la tierra, no alcanzó a hablar con Senno-sama de cuándo se realizaría el torneo, ya que se tenía que ir porque creía que Milk se pondría furiosa con él por llegar tarde y que no le daría comida. Decidió utilizar su teletransportación y logró encontrar la tierra bastante rápido, ya que Daishinkan le ayudó, y porque sintió el ki de todos sus amigos reunidos en Corporación Cápsula, pensó que estaban celebrando algún evento y se apresuró en ir. Cuando llegó ahí se dio cuenta de que Goten estaba gritándole a todos, pero no sabía por qué. Se acercó y saludó a todos con su gran sonrisa, pero esta fue interrumpida ya que todos al apenas verlo expresaron odio y desagrado en sus miradas, en excepción de Goten, Vegeta, N18 y el maestro Rochi, que estaba bastante triste. Bulma se acercó a Goku y le dijo: Goku, vete de aquí. Goku la miró y le dijo que por favor repitiera lo que dijo, ya que no le había entendido muy bien. Lárgate, idiota, gritó Krillin mientras le lanzaba una ráfaga de ki que Goku esquivó a duras penas, ya que el ataque lo tomó por sorpresa. Cuando logró recuperarse dijo: pero ¿qué te pasa, Krillin? ¿Acaso enloqueciste? Milk interrumpiría y le diría que ya no querían que se quedara aquí, porque él les causaba muchos problemas con el simple hecho de existir. Goku no sabía qué pensar y no pudo hablar, pero se escuchó: aléjate de él, no puedes hablarle así a mi papá. Goten había empujado a Milk, la cual salió volando unos 10 metros, ya que Goten no controló su fuerza, ya que la empujó por instinto. Goten estaba llorando y le dijo: perdón mamá, no fue mi intención lastimarte. Intentó acercarse, pero apareció un Gohan furioso al lado de Milk y le dijo: ¿qué crees que haces, Goten? ¿Por qué apoyas a ese demonio? Goku escuchó esto y se movió un poco. Él no es ningún demonio, es mi papá y siempre voy a estar a su lado sin importar qué, dijo Goten. Un Piccolo enojado dijo: si vas a estar con él para siempre, muere con él. Empezando a cargar un Macanco Sapo y diciéndole a Gohan que atacara a Goten. Gohan lo dudaría un poco, pero Milk le gritó que lo hiciera, que él ya no era su hermano. Gohan asintió y dejó a Milk en el piso y cargó un Kamehameha. Gritaría al mismo tiempo que Piccolo y se verían los dos ataques despegar junto con un Kien-san por parte de Krillin. Los tres ataques iban a una gran velocidad hacia Goten, que no alcanzó a reaccionar. Se escuchó un poderoso estruendo y se creó una gran nube de humo. Gohan dijo: lo siento, Goten, pero tú decidiste esto. De repente la gran nube de humo se dispersó y se vio a un Goku con la cara baja y la mano derecha estirada dándole la espalda a Goten, que estaba intacto y de pie con unas lágrimas en los ojos. Piccolo dijo mal y no alcanzó a terminar su frase, ya que Goku empezó a gruñir y levantó la cabeza mostrando sus ojos completamente blancos. Estaba apretando los dientes y se le veía muy molesto. Empezó a respirar de manera fuerte y prolongada. Empezaron a salir grandes trozos de tierra de sus lados y unos rayos empezaron a rodear su cuerpo. No movió sus labios, pero parecía que estaba gritando a todo pulmón. De repente una aura negra con un tono rosado lo rodeó. Su cabello se tornó de un rosado claro, igual que sus cejas y sus pupilas. Había alcanzado la fase de Super Saiyajin Rose. Vegeta, al conocer esta transformación, se alarmó y pasó de manera directa a su estado Blue y le gritó a todos que estuvieran alerta. Con este mensaje Gohan utilizó su Super Saiyajin y Piccolo elevó su ki al máximo. Krillin tuvo miedo y se vio algo mojado en sus pantalones y se cayó. Número 18, que estaba al lado de él, lo miró con pena y se puso en posición de batalla frente a Goku. Yamcha se alarmó y se escondió.
Tenshinhan se puso detrás de Piccolo y se posicionó en pose de batalla. Bulma le dijo a Trunks que fuera por Milk y que se escondería en el edificio, haciéndole caso y yéndose. Goku al observar todo dijo: idiota, maldito, demonio, me llamaron de muchas maneras, puede que yo acepte esas palabras, pero que se metan con mi hijo es una historia completamente diferente, a él no lo toque a nadie, mucho menos ustedes bastardos. Así Goku elevó su ki, aumentando el aura a su alrededor, bajó la cabeza y se movió a una velocidad totalmente increíble, dándole un golpe a Tenshinhan y Yamcha dejándolos noqueados. Volvería a su lugar de inicio y vio como solo quedaban Vegeta, Piccolo, Gohan, número 18 y un Krillin con los pantalones mojados. Gohan vio esto y se molestó lanzándose a Goku, mientras tanto Vegeta pensaba: ese pelo, esa aura, esa velocidad y ki tan increíbles. Con Gohan le lanzaría un puño a Goku, el cual solo lo recibió y dijo sin parpadear: te has vuelto bastante débil. Gohan sintió como sus dedos se rompían y gritó de dolor. Era verdad que Gohan era muy débil, pero estaba en su fase de Super Saiyajin y no era tan fácil romperle la mano a un Super Saiyajin sin moverse por más débil que fuera. El poder de Goku estaba a otro nivel. Vegeta vio esto y gritó: ese no es el Super Saiyajin Rose. Está en una fase diferente, parece como el Super Saiyajin Rose fase 2. Piccolo escuchó esto y dijo lleno de odio: pude ser la fase 50, pero aún así lo mataré. Se lanzó hacia Goku, pero este lo agarró de la cara y le dio un puño en el estómago, haciendo que Piccolo escupiera. Después tomó a Gohan con su mano libre y lo agarró de la mano que tenía rota, haciendo que ésta gritara y se destransformara. Son una vergüenza, dijo Goku antes de lanzarlos al aire y mandarles un Kamehameha que los dejaría inconscientes. Después vería a Vegeta y le dijo: ¿piensas lo mismo que ellos, Vegeta? Vegeta se pararía derecho y le dijo: Kakaroto, sabes que eres mi rival y que algún día te superaré, pero no siento ningún odio hacia ti, te veo como una meta que quiero superar. Nunca estuve de acuerdo con esta idea de desterrarte, pero como tú defiendes a tu hijo, yo defenderé a mi familia con todo mi poder. Goku lo escucharía y le diría que por favor se fuera, ya que no iba a pelear con un gran amigo. Destransformándose y sonriéndole, Vegeta sonreiría y también se destransformaría. ¿Y a dónde irás, Kakaroto?, preguntó Vegeta. Iré a la casa de mi abuelo y después decidiré, dijo Goku. Adiós, Vegeta, hasta la próxima. Vegeta se iría de ahí y entraría al edificio. Goku lo vería y cuando Vegeta entró al edificio, se dio la vuelta y cargó a Goten, que seguía en shock por lo sucedido. No te olvides de mí, imbécil, se escuchó detrás de Goku, el cual se volteó y vio un Kien-san a menos de 3 metros de su rostro. Intentó moverse pero no lo logró, ya que la transformación lo había dejado paralizado y sin energía, ya que era la primera vez que la utilizaba. Mier no pudo terminar porque número 18 había lanzado una ráfaga de ki que evaporizó el Kien-san de Krillin. Este volteó a ver a número 18 y le preguntó: ¿qué hiciste? Pude haberlo matado, era mi oportunidad. No pudo terminar porque en el 18 lo había noqueado con un puñetazo en el rostro. ¡Qué imbécil! No quiero a alguien que se orina en los pantalones cuando hay peligro como esposo, dijo en el 18 viendo a Krillin y después vio a Goku, que estaba paralizado por la impresión pero más por la transformación. ¿Por qué me ayudaste?, preguntó Goku, porque ya estoy cansada de esta manada de idiotas y de cómo pueden ser tan idiotas al ser así con la persona que me gusta, dijo en el 18 que gritó Goku sorprendido. Bueno, eso fue todo por este video. Sé que aún me falta mucho por mejorar, pero les pido paciencia y que me den sus recomendaciones. Esta teoría la tengo hecha hasta el capítulo 3 y de ahí es para que usted pueda ganar parte de esta historia. Muchos pensarán: no, este tipo solo quiero llegar a los suscriptores para ganar plata, pero no es así. Hago esto porque me gusta y tengo el tiempo para hacer ahora que estamos en esta situación. Sin más, me despido.